La finalización de la primera etapa de nuestro proyecto de intervención o etapa de formulación o de planificación, como gustemos llamarla, se cierra una vez que hemos completado la construcción de todo nuestro documento según la guía o la estructura que hemos propuesto. Sin embargo, al cierre de esta etapa, algunas de las secciones no podrán complementarse de la manera adecuada, ya que no hemos todavía ejecutado el proyecto. El proyecto en su fase de formulación o documento construido deberá entregarse a las instancias correspondientes para su análisis y aprobación, y una vez que esta aprobación se dé, entonces el proyecto debe ser ejecutado. Al término de la primera etapa, entonces algunas de las secciones de nuestro proyecto quedarán solamente con los enunciados de sus títulos para las secciones correspondientes y de los subtítulos. Tal dijimos para la sección número 10, costos finales del proyecto, ya que hasta el término de esta primera etapa no tenemos los costos que se presentarán al cierre del propio proyecto. Así entonces, igual que la sección 10, la sección de resultados, solamente tendrán en esta etapa estos enunciados, igual que la sección 14, igual que la sección 15. La sección de bibliografía sí debe quedar terminada al término de la primera etapa. Una vez que el proyecto sea aprobado, una vez que ya lo hemos ejecutado, es decir, que ya fuimos al trabajo de campo, que ya tenemos los datos de los resultados, debemos regresar a nuestro documento del proyecto y debemos rellenar esas secciones que todavía no tenían resultados. Así entonces regresamos a esta sección de resultados y vamos a ver solo un ejemplo basándonos en estos subtítulos de cómo podrían quedar la construcción del documento. Veamos entonces. Sección de resultados. Aquí pongo un ejemplo, desde luego es solamente un ejemplo y es algo muy sencillo sobre el cual podemos partir para ir construyendo esta sección una vez que tengamos los datos. Podemos redactarlo de la siguiente manera. Una vez que trabajamos en el sistema de información, una vez que hemos definido las estrategias y que de ellas hemos derivado las actividades, también los indicadores y los estándares, el proyecto ha sido implementado, es decir, ejecutado. Esta implementación se realizó durante los meses, por ejemplo, de enero, febrero y marzo, tiempo en el que se calculó en la fase de planeación como la duración total del mismo. De acuerdo a la programación señalada en el cronograma de Gantt y en concordancia con la ruta crítica y tiempo de holguras señaladas para cada actividad en el diagrama PERT, podemos mencionar que se cumplió en tiempo y forma en el 100% de lo programado. A continuación se hace un resumen de los resultados obtenidos por actividad, tal como se indica en la tabla que sigue. Basados en estos datos se construyen los gráficos que ilustran de mejor manera los resultados obtenidos, mismos que se acompañan de un breve comentario. Dicho en otras palabras, en la construcción de nuestro documento final debe existir siempre la narrativa de cómo fue aconteciendo, cómo fue avanzando el proyecto de intervención, pero siempre apoyándonos con gráficos de distinta naturaleza. Veamos aquí, según el ejemplo, tenemos en estos distintos colores nuestras 3 estrategias o alternativas de solución, de las cuales se derivaron 3 actividades de cada una de ellas. En esta primera estrategia tenemos la actividad 1 que obtuvo un resultado de 75 puntos o 75%, una actividad B de 80% y una actividad C de 68%. La suma y el promedio
es 74.3. Enfrentado este resultado a unos estándares que nosotros habíamos definido previamente, también para la actividad A de 95, para la B de 90 y para la C de 70, con un promedio de 85. Así entonces tenemos un resultado final de 74 contra un estándar de 85. Esto es lo que fue y esto es lo que queríamos que fuera. Lo mismo ocurre para la segunda estrategia y lo mismo ocurre para la tercera de las estrategias. Este sería una tabla, un cuadro de valores del cual surgiría para un resultado más visual este gráfico de barras donde tenemos a la actividad A con sus resultados en la columna verde, con su estándar en la columna roja. Lo mismo para la actividad B, para la C, para la D, para la E, la F, la G, la H y la I. Y luego una pequeña narración. La actividad A, y aquí decimos, alcanzamos tanto por ciento en el resultado final de cobertura del personal contra un estándar del 95. Y aquí vamos a recapitular, a reflexionar en relación a los obstáculos que nos impidieron alcanzar precisamente nuestros estándares. También podríamos aquí poner los elementos favorecedores en el resultado que se obtuvo, llegando a una conclusión. Igual para la actividad B, una pequeña narración, y así para cada una de las actividades, y en este caso, en el ejemplo son 9 actividades, pues estaríamos hablando de las 9 actividades. Aquí vemos en este siguiente gráfico cómo se ilustran las 3 estrategias de las que hemos hablado, pero ahora agrupadas precisamente en estrategias. La estrategia A, la estrategia B y la estrategia C, gráficos que surgen de los datos que anteriormente hemos visto. Y otra vez una pequeña narración, una pequeña descripción de los valores obtenidos y una pequeña reflexión sobre por qué hemos tenido estos resultados y no otros. Ahora vamos con los resultados obtenidos bajo el enfoque de las estructuras, el proceso y el resultado, es decir, la evaluación macro. Y otra vez una breve introducción donde vamos a hablar de las 3 dimensiones que hemos elegido para hacer este tipo de evaluación, tal como lo vimos en el ejemplo de la evaluación. Y aquí tendríamos las dimensiones, el enfoque a través del cual se vieron estas dimensiones. Aquí solo ponemos uno de los enfoques, la eficacia, el resultado que hemos obtenido y los estándares a los que nos enfrentábamos. Aquí, después de esta tabla, anunciamos que vemos un pequeño gráfico donde están la estructura, el proceso y el resultado con sus valores correspondientes y luego otra vez la narración por cada una de las estructuras. Y este sería una forma de ir completando la sección de resultados, recordando que este trabajo es el que debe realizarse una vez que el proyecto ha concluido, es decir, una vez que hemos ido al trabajo de campo y que el proyecto ha sido ejecutado.